Bien. Apocalipsis 17, por favor. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estudiamos la clase anterior acerca de la profecía de los 7 reyes que han sacado de contexto, que la mayoría piensan que son imperios mundiales, y aquí vamos a demostrar, ¿verdad?, que la profecía de los 7 reyes es la profecía sobre la gran ramera, ¿verdad?, y los 7 reyes, personas, ¿verdad?, físicas que han recibido reino, una posición elevada en la gran ramera, y que han gobernado durante un periodo de tiempo. Lo vamos a demostrar con la palabra que no son imperios mundiales, sino que son 7 reyes que han gobernado durante algún tiempo. ¿Sí? En Apocalipsis 17, versículo 4, ¿sí?, nos dice nuestro Señor en su palabra. ¿Sí? Amén, hermanos. Amén. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. 17. Apocalipsis 17, versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Sí? El capítulo 17 habla de la condenación de la gran ramera, y nos empieza el Señor a describir, ¿verdad?, las características de esta falsa iglesia, de esta falsa religión. ¿Sí? Habíamos visto en la clase anterior que una falsa religión la llama también nuestro Señor prostituta. Qué fuerte se oye, ¿verdad? Pero así lo describe la palabra. En Jeremías, nos fuimos la vez pasada a Jeremías 3, versículos del 6 al 9, donde nos habla la palabra de que una falsa iglesia, una falsa religión es una prostituta. Así como el reino del norte de Israel se fue tras los ídolos, y mi Señor la describe como una ramera que se va tras alguien que no es su marido. Y al verlo, Judá, el reino del sur, el castigo sobre el reino del norte, que fue invadido por el imperio asirio, ¿verdad? Judá, en vez de buscar el rostro de Dios, buscar el rostro del Señor, cometió lo mismo. Se fue tras ídolos, se fue tras imágenes, cometió adulterio espiritual, y vino la invasión del imperio babilónico. Entonces, en la palabra de Dios, una ramera se describe como una falsa religión, una religión que va tras los ídolos. Y aquí se describe a la falsa iglesia de Apocalipsis 17, versículo 3, dice la palabra del Señor: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Sí? Yo les quise traer esta ilustración, ¿verdad?, para entender, ¿verdad?,
que tanto la bestia escarlata como la mujer vienen de una misma institución, de un mismo lugar. Tanto una depende como de la otra, ¿sí? Entonces aquí vemos, no sé si ustedes allá, hermanos, en Puebla, en Veracruz, están viendo la imagen de Google directo. Sí, por favor, necesito que me digan. Sí, se ve. Ok, perfecto. Ya le estoy hallando un poquito más a la tecnología. Entonces ya la ven allá directo, y acá en pantalla vemos, dice, repito el 3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer, ¿verdad? Una mujer sentada sobre una bestia escarlata, o sea, una bestia roja, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí vemos a la mujer, ¿verdad?, que representa a esa institución que está sentada sobre esa bestia escarlata, ¿sí? ¿Por qué escarlata? El color escarlata, el color rojo, ¿qué representa? La sangre, pero también muerte, el pecado. El pecado, ¿sí? En este caso, el pecado, ¿no? En otros casos en la Biblia también representa la sangre, ¿verdad? La sangre, el color rojo. Pero aquí es pecado, porque estamos hablando de la ramera, ¿sí? Dice la palabra del Señor que tenía 7 cabezas. Aquí vemos las 7 cabezas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabezas y 10 cuernos. Cada bestia tiene 2, a lo mejor por ahí una nada más tiene una, pero también tiene 10 cuernos, esta bestia escarlata, ¿sí? Versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Ahí vemos los colores, ¿verdad? Púrpura, y de repente por aquí se ve unos adornitos como de escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, ¿sí? Aquí vemos el cáliz de oro, lleno de las inmundicias de su fornicación, el haber dejado la palabra de Dios tal cual está escrita en la Biblia y tergiversarla, ¿verdad?, con tradición, ¿sí? Tradición de hombre, con paganismo, con idolatría, con adoración de imágenes, de ídolos, ¿sí? Ok, versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hace 8 días comentamos que esta institución, si ustedes entran a algún templo, ¿verdad?, de esta institución, van a ver infinidad de signos babilónicos como soles, ¿sí?, como górgolas, como cruces, incluso hasta egipcias, de repente por ahí, en sus atuendos, en sus mitras, ¿sí? Entonces, la madre de las rameras viene y trae la religión pagana de Babilonia, ¿sí?, de tiempos de Nimrod, el gran dictador que quiso hacer un nuevo orden mundial en aquel entonces, pero que Dios no se lo permitió, ¿sí? Versículo 6 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, ¿sí? Ya para a este versículo, bueno, pues ya la semana pasada ya dedujimos y pensamos que la Iglesia Católica es la que cumple con todas estas características de esta falsa religión, ¿sí? Cuando se derramó mucha sangre de los mártires de Jesús, de los mártires del Señor, ¿sí? En la Inquisición, ¿no? En la Inquisición
fue donde mayor muertes hubo por causa de la palabra de Dios. Obligaban a la gente a blasfemar en contra de Jesucristo. Obligaban a la gente a adorar ídolos, imágenes. Y si no lo hacían, pues eran torturados y luego, pues, quemados también en la hoguera. ¿Sí? Entonces, definitivamente, aquí estamos hablando de la Iglesia Católica, ¿sí? Que es la gran ramera de Apocalipsis, capítulo 17. Versículo 6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Versículo 7. Y de aquí me fui a otras versiones bíblicas y todavía hay otra versión bíblica que le da, pero al clavo, ¿verdad? De lo que estamos hablando, más clara todavía. Versículo 7 dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. El misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Una sobre la otra, ¿verdad? En ningún momento se baja de la bestia, en ningún momento se separa de la bestia, sino una arriba de la otra. La mujer arriba de la bestia, cargándola, soportándola, dándole fama, dándole popularidad, dándole carisma, ¿verdad? A la bestia. Pero para llegar a eso, nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas, ¿sí? Las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. No están ni separados, no están unos aparte del otro, están todos juntos. ¿Sí? Están todos juntos. ¿Ok? Ahora, en la versión Dios habla hoy, dice la palabra del Señor. Bueno, aquí encontré la versión de Torres Amat, la Biblia Torres Amat, versículo 7. Dice la palabra del Señor: mas el ángel me dijo, ¿de qué te maravillas? Yo te diré el misterio o secreto de la mujer y de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, en que va montada. No hay escapatoria, digámoslo así, no hay forma de manipular, no hay forma de tergiversar la palabra de que lo que viene, de que los 7 montes son 7 reyes, significa que son 7 imperios mundiales. No hay forma de zafarse de la profecía, porque bien claro dice: yo te diré el misterio o secreto de la mujer y de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, en que va montada. La mujer va montada sobre esa bestia, ¿sí? Sobre esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. La versión Dios habla hoy dice así, versículo 7. Entonces el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Te voy a decir el significado secreto. El significado secreto de esa mujer y del monstruo que la lleva, ¿sí? El que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos, ¿sí? Yo creo que la versión Torres Amat está todavía más específica, ¿verdad? Que está montada la mujer sobre la bestia, ¿sí? Versión Dios habla hoy otra vez. Entonces el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Te voy a decir el significado secreto de esa mujer y del monstruo que la lleva. Y del monstruo que la lleva. La Torres Amat dice
de la mujer donde va sentada, donde va montada, ¿verdad? Y de la bestia que la lleva montada. Torres Amat, ¿sí? Te voy a decir el significado secreto de esa mujer y del monstruo que la lleva, el que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos, ¿sí? ¿Sí? Dice aquí la palabra, versículo 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, ¿sí? Versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. Y aquí la Nueva Traducción Viviente lo describe, pero al pie juntillas. La bestia que viste antes vivía, pero ya no. Vivió, ¿verdad? Pero murió. Eso nos habla de que es o era un ser humano, ¿no? La bestia que viste antes vivía, pero ya no. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin fondo. Ahí nos está hablando del demonio o el ángel caído que va a salir del abismo, porque en la profecía de Apocalipsis capítulo 8, capítulo 9, que nos habla del quinto ángel que tocó la trompeta, sí, dice Apocalipsis 9:1, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Sí? Estos escorpiones que ve Juan en Apocalipsis 9 son demonios que van a atormentar a todo aquel que no tenga el sello de Dios en sus frentes. O sea, a todo aquel que no es cristiano y tiene una vida íntima con Cristo. ¿Sí? De esos escorpiones que salen a la tierra, hay uno, ¿verdad?, que es el ángel del abismo. La misma palabra dice que en griego su nombre es Apolión. Apocalipsis 9:11 dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que quiere decir destructor. Ese ángel que tienen por rey en el abismo es el ángel caído que va a poseer el cuerpo de la bestia, de ese ser humano que antes vivía pero ya no. ¿Sí? La bestia que viste antes vivía pero ya no. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin fondo e irá a la destrucción eterna. Los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, se asombrarán al ver la reaparición de esta bestia. La reaparición quiere decir que ya había estado. Existía. Clarísima está. Esta versión está, pero Es la versión Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. La reaparición. Entonces, la gente del mundo, los moradores de la tierra, ¿verdad?, se asombrarán al ver la reaparición de esta bestia. Dice la palabra del Señor en el versículo 9, aquí se requiere una mente con entendimiento. O Reina Valera dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer.
La Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice, aquí se requiere una mente con entendimiento. Las 7 cabezas de la bestia representan las 7 colinas donde la mujer gobierna. Más datos todavía, ¿verdad? Más datos. Esas 7 colinas, pues son las 7 colinas de Roma. Y ahí ya, el que no quiera ver es porque está verdaderamente cegado. Pero si nos metemos a Google y le ponemos las 7 colinas y le damos Enter, ¿a dónde nos va a llevar? A Roma. A Roma. Las 7 cabezas de la bestia representan las 7 colinas donde la mujer gobierna. También representan 7 reyes. Ahí cabe, aquí cabe el decir que son imperios mundiales. Como, ¿dónde están? ¿Dónde lo puse? Es que sí lo están tomando. Déjenme ver dónde están. Grecia, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Turquía y Roma restaurada. ¿Sí? No cuadra. ¿Sí? Porque estamos hablando de la bestia que la trae. ¿Sí? De la mujer sentada sobre la bestia. ¿Sí? No se puede desviar la profecía, no se puede tergiversar la palabra. Así está escrito. Una depende de la otra. ¿Sí? Una depende de la otra. Las dos separadas no puede ser. ¿Sí? Porque la historia también no lo comprueba. La historia también no lo comprueba. ¿Sí? ¿Cómo adquirió fama, reconocimiento este Papa? Por medio de la plataforma de la Iglesia Católica. ¿Sí? Por eso te dice, yo te voy a decir el secreto de la mujer y de la bestia que la trae. ¿Sí? Aquí se requiere una mente con entendimiento. Apocalipsis 17:9. Las 7 cabezas de la bestia representan las 7 colinas donde la mujer gobierna. También representan 7 reyes. Ahora, la versión Dios habla hoy todavía es más específica. ¿Sí? Apocalipsis 17:9, Dios habla hoy. Aquí se verá quién tiene sabiduría y entendimiento. Aquí se verá, ¿verdad? Quién tiene sabiduría y podemos entenderlo, comprenderlo. Las 7 cabezas representan 7 montes sobre los que esa mujer está sentada. Las cabezas, aquí hay un punto y coma, significa continuidad de la oración, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Las cabezas, coma, a su vez, coma, representan 7 reyes. 7 reyes. Ahora me fui yo al griego, a la raíz griega de la palabra rey. ¿Sí? Aquí está. Me fui al griego. Apocalipsis 17:10 dice, y son 7 reyes. Y son 7 reyes. ¿Ok? Este es el número strong de la etimología griega. Viene la palabra reyes del griego basileus. Basileus. ¿Sí? Mediante la noción del cimiento de poder soberano, abstracto, relativo, figurativo, 2 puntos, rey. Rey. O sea, la palabra basileus significa rey, no imperio mundial. ¿Sí me explico? Sí. Entonces hay que profundizar y llegar a la raíz griega para darnos cuenta que
Están engañando a la gente, haciéndoles pensar que son 7 imperios mundiales. La palabra rey significa basileus en griego y es rey. ¿Sí? ¿Ok? ¿Perdón? Un sujeto, un humano, Una persona. una persona. Una persona. Soberano dice. Sí, Soberano. rey, no Dos dice puntos. reinos. Rey. No dice reinos, ¿verdad? No dice reinos. Rey. Un sujeto. Un sujeto. Ok. Ahora. Esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Coma en la Reina Valera. Coma en la Reina Valera. Y son 7 reyes. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Ahora, como estamos hablando de la institución que es la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Vamos a determinar a partir de cuándo se comienza a contar la profecía de los 7 reyes. Ya lo habíamos explicado, pero bueno, es bueno repasarlo para que cuando prediquemos y compartamos lo tengamos dominado. ¿A partir de cuándo comienza uno a contar el primer rey? 1939. 1929. 29, 10 años. 29, donde Benito Mussolini, ¿sí?, hace un tratado o un pacto que se llama Pacto de Letrán o Tratado de Letrán, ¿sí? Pactos de Letrán, donde el dictador italiano Benito Mussolini firma una carta con el Papa Pío XI para regresarle su autonomía, ¿sí?, su poder, independencia al Vaticano, porque los había perdido el Vaticano en 1897. El general Berthier, mandado por Napoleón III, manda y esclaviza a Pío VI, ¿sí? Pío VI, y le quita al Vaticano su autonomía, su riqueza, su poder, todo, ¿verdad? Y en ese tiempo, a partir de ese momento, y perdón, me equivoqué la fecha es 1796, sí, 1796. Y a partir de 1796, la Iglesia Católica entra en su desierto, porque pierde todo, ¿sí? Pierde poder, pierde dinero, pierde autonomía. Si quería el Papa salir del Vaticano, tenía que pedirle permiso al presidente o al primer ministro. Y ya el primer ministro, pues sabía si amanecía de buenas o de malas, pues ya sabía si dejarlo o no dejarlo ir. En 1798, la Iglesia Católica no solo perdió su poder temporal sobre los reyes, príncipes, duques de una gran parte de Europa, pero de hecho ya no eran libres para ejercer sus propios privilegios eclesiásticos. Por ejemplo, la selección de un papa, el Papa Pío VI, para tener éxito. Los representantes del papado necesitaban el permiso de Napoleón Bonaparte para suceder o tomar el lugar de Papa Pío VI, quien murió en exilio un año antes, en 1799, en Valencia, Francia.
En 1798, cuando el Papa Pío VI fue desterrado y enviado a Valencia, Francia, por el general francés Berthier hasta 1870, cuando Roma fue tomado y usurpado por el ejército italiano. Fue entonces que la Iglesia Católica Romana fue enviada a su desierto o a su experiencia en el desierto. Esto estaba muy lejos del reinado de la bestia que habían disfrutado durante la Edad Media, cuando era el poder más grande en Europa, incluyendo a todos los reyes de los imperios europeos occidentales durante cientos de años, ya sea directamente o a través de su influencia destructora de los gobiernos europeos. Causó que cerca de 100 millones de personas se convirtieran en mártires. Causó que cerca de 100 millones de seguidores de Yahvé se convirtieran en mártires. Roma se convirtió en la capital del nuevo reinado de Italia en 1861 y finalmente fue tomada en 1870. El Papa Pío IX se consideraba un prisionero del Vaticano, ya que fue la única parte de Italia y de Roma que no fue tomada por las mismas tropas. Era incomprensible para el Papa ser la cabeza del mundo católico y sin embargo en su propio país estar sujeto a otro jefe de Estado. Después de 1870, los italianos se vieron divididos a sus creencias católicas y a su lealtad a la nación recientemente creada. Este asunto creó una tensión aún no resuelta entre ambos lados, separando al país internacionalmente e internamente. Esta rivalidad o preguntas dentro del papado y el gobierno tenía que ser encontrado. Una solución para las preguntas entre el papado y el gobierno italiano. En 1922, tanto Benito Mussolini y Papa Pío XI llegaron al poder. Para 1929 ya habían encontrado una solución a la controversia. Y el 11 de febrero de 1929, el Tratado de Letrán fue firmado entre Italia y la Santa Sede. El Estado italiano reconoció la soberanía de la Iglesia Católica y reconoció a la Iglesia como un miembro independiente dentro de la comunidad internacional. Por medio de este acuerdo, la Iglesia obtuvo un Estado independiente en Roma, con una superficie de aproximadamente 44 hectáreas. El Papa llegó a ser reconocido como el monarca absoluto del Vaticano. En 1929 inició el título de rey, expresada en el versículo 10 del capítulo 17 de Apocalipsis. Fue dada al obispo de Roma por primera vez. Sin embargo, la Iglesia Católica aún sigue en su tratado o su experiencia en el desierto con relación a su estado, antes de 1798, cuando ella era la bestia de la Edad Media. Sin embargo, el Tratado de Letrán fue el mejor acuerdo que la Iglesia de Roma pudo obtener para regresar al Papa a su estado soberano. El nuevo rey ahora podría viajar libremente a donde él quisiera en el Vaticano para mantener a su organización mundial bajo su dominio papal, sin el permiso del gobierno italiano. Ahora él podía emitir su propio pasaporte como un rey soberano. Entonces, cuando regresa la autonomía del Vaticano y se convierte en un estado, en un país, ¿verdad? Porque es un país, aunque son muy pocas hectáreas, está dentro de Roma, pero tiene su curul en la ONU. ¿Sí? Pactos de Letrán, pactos lateranenses, fueron una serie de acuerdos firmados el 11 de febrero del 29 por el cardenal Pietro Gasparri, en nombre del Papa Pío XI.
y por el primer ministro de Italia, Benito Mussolini, en nombre del rey Víctor Manuel III de Italia. Significaron la independencia política de la Santa Sede. Estos tratados significaron la independencia política de la Santa Sede del Reino de Italia como Estado soberano, así como el restablecimiento pleno de las relaciones entre los representantes de Italia y de la Iglesia Católica rotas desde 1870. Sí. Entonces ahí firman el Pacto de Letrán, Tratado de Letrán, ¿sí? Y le regresan al Vaticano su poder político. ¿Ok? Bien, ahora aquí tengo a los 7 reyes. ¿Sí? Ahí están los 7 reyes. Si nos ven, hermana, allá en Veracruz. Sí, se escucha. ¿Sí se ven bien? Ok, ahí están los 7 reyes. Un representante de Papa Pío XI, ¿verdad? Es el que se encuentra con Mussolini para firmar los pactos de Letrán y se le regresa a la Iglesia Católica su poder. Entonces, dice la palabra del Señor, que aparte de que esta bestia tiene los 7 montes, también, aparte de esos 7 montes, son 7 reyes. 5 de ellos han caído, dice la palabra del Señor. Apocalipsis 17, 10 dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, ¿verdad? 5 han caído. ¿Quiénes son? Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Paulo VI y Juan Pablo I. 5 han caído. 5 han caído. ¿Ok? Han muerto, exacto. 5 han muerto. Luego dice, uno es Carlos Wojtyla, ¿verdad? Juan Pablo II, ese es. ¿Y por qué dice Juan? Uno es, porque mi Señor lleva a Juan el apóstol al tiempo del gobierno del anticristo, Juan Pablo II. ¿Sí? Uno es, y el otro aún no ha venido. El otro aún no ha venido, pero cuando venga, durará breve tiempo. En 1929, el recuento de los 7 reyes de Apocalipsis 17 comienza. Esta línea de tiempo de los reyes desde el Tratado de Letrán de 1929 revela la sorprendente noticia profética que hemos estado viviendo bajo el reinado del séptimo rey. Desde el 2005, cuando el rey Papa Benedicto XVI tomó el trono de la Ciudad del Vaticano. Sin embargo, su reinado está y es destinado a ser de corta duración. Cuando Él venga, su reinado será por un corto espacio. Si se excluye el reinado más corto de 33 días papal de Juan Pablo I, parecería que un periodo corto para un papa sería entre 5 y 10 años. Ahora pasemos a ver las características del octavo rey, quien será el último papa. El octavo rey o papa surgirá del abismo sin fondo. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Apocalipsis 17:8. ¿Dónde está ese abismo sin fondo? La palabra griega para abismo es abusos, que tiene el equivalente en inglés a abismo.
Los siguientes versículos definen claramente el término abusos. Y llegando él a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad que tenía demonios por ya mucho tiempo. Y Jesús le preguntó diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían dentro de él, y le rogaban que no les mandase al abismo. Y los demonios salidos del hombre entraron en los puercos. Lucas 8:27, 30, 31, 32 y 33. Entonces el abismo es un lugar invisible establecido por Yahweh como encarcelamiento de alguno de los ángeles caídos. Es decir, que el abismo sin fondo es la prisión de los ángeles caídos. Es decir, que el octavo rey o papa no será humano, sino bien un ángel caído. La profecía también nos muestra cómo identificar la identidad del octavo rey. El octavo rey y el último rey también será uno de los 7 reyes pasados. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abusos, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia que era y no es. Y son 7 reyes, y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7 y va a perdición. Apocalipsis 17 del 8 al 11. El ángel nos dice 3 veces que la bestia era, no es y sin embargo será. Esto es uno de los puntos más importantes. Esto nos dice que la bestia estaba viva, murió y regresará a estar viva nuevamente. Si el octavo rey fuera un ángel caído y también uno de los 7 reyes, es decir, que entonces la única conclusión lógica es que el octavo rey será un ángel caído, impersonando a uno de los 7 reyes anteriores ya caídos. Recordemos que los ángeles tienen la capacidad de asumir cualquier forma humana. Podemos ver esto en Génesis 18 y 19. ¿Quién de los 7 reyes ya caídos será personificado por este ángel caído? Se nos ha sido otorgada una pista divina de la identidad del rey o papa, que será suplantado por el ángel caído. Es decir, que será el 6º rey. ¿Acaso no el ángel tomó a Juan y lo llevó al reinado del 6º rey? Y son 7 reyes, 5 han caído, 1 es, el otro aún no ha venido. El ángel lo hizo bastante fácil para que nosotros determináramos cuál de los 7 reyes o papas anteriores iba a personificar. No es nada menos que el 6º rey o papa, Juan Pablo II. ¿Qué es tan especial acerca de Juan Pablo II? Aquí están 11 hechos importantes acerca de Juan Pablo II y su pontificado. Número 1. El Papa Juan Pablo II fue el papado más largo sirviendo del siglo XX, por el pontificado más largo en la historia por 26 años y medio. Fue uno de los cardenales más jóvenes en ser elegidos al papado y el primer papa no italiano elegido en 455 años. 2. Se tiene como responsable de la caída del comunismo en la antigua Unión de las Repúblicas Socialistas. Su primer viaje como papa fue visitar a su natal Polonia.
en 1979 para alentar a su patria con su apoyo para el movimiento de solidaridad sindical que se opuso al comunismo en Polonia. 10 años después, una resolución emitió la caída del comunismo en Polonia. Años después de eso, el muro de Berlín cayó y se puso fin a la Guerra Fría. 3. Durante su reinado, el número de países que mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede aumentó del 85 al 174. 4. Juan Pablo II hizo 104 viajes a 125 países, más que todos los viajes de los demás papas juntos. 5. Proclamó a 1.339 personas benditas en 143 ceremonias o misas y 483 santos en 52 ceremonias o misas. Esto fue más que la cantidad declarada por todos los papas anteriores juntos, en los últimos 500 años combinados. 6. Escribió 5 libros en 8 diferentes idiomas y después adaptados en 13 diferentes. 7. Muchas personas aún lo llaman el hombre del siglo. Y no es desconocido que su nombre fue uno de los más venerados durante su papado. 8. Es el papa más conocido por practicar el ecumenismo entre las demás religiones de la historia. Juan Pablo II fue el primer papa de la historia en visitar la sinagoga de los judíos en Roma, el primer papa en visitar el memorial del Holocausto en Auschwitz y el primer papa en visitar Israel. Forjó lazos muy fuertes entre el judaísmo, islam, hinduismo y budismo. 9. Su funeral reunió a más jefes de Estado fuera de la Organización de las Naciones Unidas en la historia. 4 reyes, 5 reinas, por lo menos 70 presidentes y primeros ministros, y más de 14 líderes de diferentes religiones al funeral de Juan Pablo II, la cual hasta el día de hoy sigue siendo reconocida como la reunión más grande del cristianismo en la historia, con números estimados de más de 4 millones de personas reunidos en Roma. 10. La beatificación de Juan Pablo II, que llegó 6 años después, es la más rápida en la historia de la Iglesia Católica. El 19 de diciembre del 2009, Juan Pablo II fue proclamado venerable por su sucesor, el Papa Benedicto XVI, y fue beatificado el 1 de mayo del 2011. 11. Es el único papa en tener una cámara web dentro de su tumba en el Vaticano. A través de esta cámara, millones de peregrinos alrededor del mundo pueden conectarse en cualquier momento. Estamos a punto de presenciar la madre de todos los engaños. Todos los que no se han fortalecido con las verdades de la palabra de Yahvé serán engañadas en la creencia que Juan Pablo II ha resucitado, habiendo sido enviado desde el cielo para arreglar la crisis económica que se vive hoy en día y que actualmente ha envuelto al planeta Tierra. Es por esto que el reinado del séptimo Papa está llegando a su fin. Nosotros no nos vamos a asombrar, a lo mejor nos vamos a asombrar de verlo, porque lo dice la Biblia. No, claro, pero no lo vamos a adorar. Exactamente. La gente que no está escrita lo va a adorar, la parte que se va a asombrar lo va a adorar.
nosotros no. Nosotros vamos a negar que Él sea el Mesías. Así es. Por eso va a haber persecución sobre nosotros. Y va a haber problemas con la familia. Y con los vecinos. Y va a haber problemas con la familia se va a dividir y van a haber problemas, ¿sí? Nuestro mismo Señor Jesucristo nos lo dice, ¿no? Que va a haber problemas. Dígame usted, hermana. Escuché un poquito de lo que estaba diciendo el hermano, que Sí. nosotros, pero la iglesia ya fue arrebatada, ¿no? No, hermana, todavía, Entonces, la iglesia todavía no va a ser arrebatada cuando el anticristo aparezca. No va a ser arrebatada todavía la iglesia. La iglesia va a entrar a la tribulación, vamos a Sufrir persecución. a entrar a la tribulación, vamos a ver cumplir los 7 sellos, las 7 trompetas y los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 6, de Apocalipsis capítulo 8. Sí, dígame usted, hermana. pero la vez pasada nos habían dicho que al sonar de la última trompeta, la iglesia del Señor será arrebatada. Amén, Entonces así ya no es. nos toca verlo hasta las 7 trompetas nada más, ya lo demás ya no. Las 7 Las trompetas. copas de la vida ya no. No, exactamente. Las copas de la ira ya no vamos a vivirlas nosotros, porque nuestro Señor nos dice en el libro de Romanos que estamos exentos de la ira de Dios. Pero las trompetas del Apocalipsis, esas no se tocan en la gran tribulación, que es donde va a ser derramada las copas de la ira, sino las trompetas, las 7 trompetas se van a tocar en la tribulación, y esas sí las vamos a vivir nosotros, ¿sí? La última trompeta, que es la 7ª trompeta de los juicios de la tribulación, es la trompeta del rapto, efectivamente. Pero eso está en los 3 primeros años, 3,5 años de tribulación. El anticristo, hermana, el anticristo va a aparecer en escena a finales del año 2021 o 2022, o principios de 2022. ¿Sí? O sea que nosotros, la iglesia, sí vamos a ver al anticristo. ¿Sí? Porque hay una palabra en 2 de Tesalonicenses 2, por favor vayamos. Sí, porque Dígame. 2 de Tesalonicenses decía que yo tenía entendido que nosotros vamos ¿qué es lo que está impidiendo que el Señor venga? Y bueno, yo tenía entendido que hasta que se reconstruya el templo por 3ª vez y hasta que el anticristo sea manifestado. ¿O estoy equivocada? La iglesia va a experimentar la tribulación, y sí vamos a ver nosotros cómo construyen el 3er templo en Jerusalén. La iglesia sí lo va a ver, ¿sí? Y con esta cita, con esta cita que le voy a dar de 2 de Tesalonicenses 2, nos confirma el Señor que la iglesia sí va a ver al anticristo, ¿sí? 2 de Tesalonicenses 2, 1, por favor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿sí? La Biblia del Oso, Casiodoro 1569 dice: y nuestro recogimiento a Él. Porque hay muchos piensan que esta reunión con Él va a ser cuando vengamos con Él ya al final de la gran tribulación, y no es cierto. Aquí está hablando de nuestro recogimiento a Él, o sea, del arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Quiere decir que iba a haber engaño de los tiempos que estamos ya viviendo, ¿sí?
porque dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sí? Ahí está la palabra, donde nos dice que nuestra reunión con Él no va a anteceder, ¿verdad?, a la venida del anticristo, sino que primero será la apostasía y después el surgimiento de la bestia del anticristo, ¿verdad? Y ya después, 3 años y medio después, viene nuestro Señor Jesucristo por la iglesia, ¿sí? Entonces, en esos 3 años y medio que vamos a vivir nosotros, la tribulación, se van a tocar las trompetas de Apocalipsis 8, ¿sí? Y la 7ª trompeta es la trompeta del arrebatamiento, ¿sí? Pastor, yo tengo la versión de lenguaje actual, no sé si pueda yo leerla. Léala, por favor. Usted la acaba de leer. ¿Sí? Dice, segunda de Tesalonicenses 2:1, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nosotros nos reuniremos con Él. Por eso, les rogamos, hermanos, que no se dejen confiar fácilmente, no se asusten. Si alguien asegura que ya llegó el día en el que el Señor Jesús volverá, tal vez alguien les mienta diciendo que el Espíritu le dijo esto, o que nosotros le enseñamos eso personalmente o por carta. No permitan que nadie os engañe. Ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra Él y ya haya aparecido el hombre malvado, que será destruido. Ese hombre está en contra de Dios y de todo lo que está dedicado a Dios. Hasta pondrá su trono en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Así es. Acuérdense de que ya he hablado de esto cuando estuve con ustedes. Amén. ¿Más claro? Ni el agua. Ya quedó clarito. Ok, perfecto. Entonces, ya quedó claro, ¿verdad? Ya, pastor, gracias. Perfecto, hermano. Y ahí está el anticristo sentado en el templo que dice el hermano. Así es, ahí está sentado el anticristo en el templo, dice la hermana Laura aquí en el aula, en el salón, que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios como si fuera Dios. Y ese templo lo vamos a ver nosotros construirse, ¿sí? Construirse. Esas serían las señales más próximas para la venida del Señor. Es Es una de tantas, porque son varias, hermanas. La primera señal que vamos a ver ya pronto es la tercera guerra mundial. Ya está, pero todo bien preparadito. China va a invadir Taiwán y se va a meter a Estados Unidos a defender a Taiwán, y de ahí se viene todo un rompecabezas de guerras en el Medio Oriente y Europa, y esas guerras las va a parar el anticristo. Él va a resucitar, supuestamente él va a resucitar, sí lo va a hacer, pero no es Juan Pablo II, es el demonio que está poseyendo su cuerpo, y él va a lograr que se quiten esas guerras, va a lograr la paz entre Israel y Palestina, ¿verdad? Y le va a prometer a Israel 7 años de paz. Entonces, la primera señal es la tercera guerra mundial. Otra señal es la muerte de Benedicto XVI, porque es el séptimo rey de los que estamos hablando. Para que un papa suba al trono, tiene que morir el anterior. Entonces, como Benedicto XVI es el verdadero séptimo rey, cuando muera, esa sí es una señal tremenda de que el anticristo va a surgir.
Habló ¿Qué? la hermana Patti de algo que le estorbaba. Gracias, pastor. Entonces es lo de la muerte del Espíritu. Así es. Ella preguntó ahorita de lo de la... En esa parte no me acuerdo dónde viene. En segundo dice la hermana Laura que aquí en la iglesia ya se habló de que qué es lo que detiene que el anticristo se aparezca. Y muchos piensan que es la iglesia o el Espíritu Santo, y no es así. La iglesia, el Espíritu Santo va a seguir aquí en la tierra porque tienen que haber más almas que se conviertan a Cristo. Y el único que los convence de pecado, de juicio y de justicia es el Espíritu Santo, según el Evangelio de Juan, capítulo 16. Aquí en 2 de Tesalonicenses 2, ¿sí? Dice la palabra del Señor, 2 de Tesalonicenses 2:7. Amén, hermanos. Amén. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. ¿Sí? ¿Quién detiene al anticristo? ¿Quién lo detiene? La iglesia no puede ser, porque vamos a vivir tribulación. El Espíritu Santo tampoco, porque como está la iglesia en la tierra todavía en tribulación, pues el Espíritu Santo todavía está aquí. ¿Quién detiene el surgimiento del anticristo? Pues es el Papa Benedicto XVI. Hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detiene? No puede manifestarse. Benedicto XVI tiene que morir, como lo dice el versículo 8. El 7 lo dice al final, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará con el espíritu de su boca, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. De su venida. ¿Ok? Entonces, el que todavía está frenando la aparición del anticristo, ese es Benedicto XVI. Cuando él muera, Pues son varias señales. sí, cuando él muera, es una señal clara de que ya el anticristo aparece en escena. ¿Ok? ¿Sí?